¿Recuerdan el caso de la pequeña Solcito, de 3 años de edad, que fue atacada brutalmente por un perro de la raza Pitbull en la ciudad de Limpio? Sus padres hoy reclaman a los dueños de este perro que se hagan cargo del compromiso que asumieron ante Escribanía, honrar los pagos de la asistencia sanitaria a esta niña, y ahora se suma otro costo, el tratamiento psicológico. Tras 20 días de haber sido atacada por un perro pitbull y cuya mordida llegó inclusive al hueso, los gastos hospitalarios de Sol Nair Milagro Zorrilla no se hicieron esperar. La familia propietaria del animal se comprometió por Escribanía a cubrir los gastos, algo que ahora se niegan a hacer. No sé, más de 5 millones, los gastos hospitalarios. Y ellos nos están pagando ahora mismo, vimos una factura de 2 millones, por ejemplo. Sí, así mismo nos están pagando. Y los gastos continúan, porque mi niña tiene que ir a tratamiento psicológico, tiene que ir al neurólogo. El neurólogo nos deriva al... ¿Cómo es que se dice? Nos deriva al... ¿Cómo que se llama? ¿Terapeuta? Sí, a la fisioterapia. O sea que todavía va a durar bastante. Larguísimo esto, no va a terminar todavía. O sea, los doctores ya te dijeron que ya necesita fisioterapia para Sí, caminar. necesita, porque ella camina con dificultad. Ella se quedó la piernita un poco dura. Además que le duele también, seguramente ahora. Los gastos suman y siguen, ya que la pequeña no solo debe curar su cuerpo, sino además su mente. Pero ella no puede escuchar ni el canto de los pajaritos. No puede escuchar a los perros ladrar afuera. Tiene miedo, empieza a acurrucarse así en mi brazo y se tapa los oídos. Porque no quiere volver a salir afuera. Llora, me hace un escándalo que no quiere más salir. Tras la negativa de pagar estos montos y comprobar que el perro continúa en la vivienda, la familia Zorrilla decidió cortar conversación con los propietarios del animal y quedó todo en manos de la Fiscalía y los abogados de ambas partes.